El 26 de septiembre de 2024, Alan Eugene Miller hizo historia, pero en la peor forma posible. Ese día, en el estado de Alabama, se convirtió en la segunda persona ejecutada con gas nitrógeno, un método nuevo, silencioso y mortal. Pero la historia de Miller no comenzó en esa cámara de ejecución. Comenzó mucho antes, con un hombre común, un conductor de entregas atormentado por la paranoia y 3 compañeros de trabajo que jamás imaginaron que aquel sería el último día de sus vidas. A lo largo de este video conocerás su última cena, sus últimas palabras proclamando inocencia y cómo simples rumores dentro del trabajo se convirtieron en uno de los crímenes más impactantes en la historia reciente de Alabama. Si te apasionan las historias reales del corredor de la muerte, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando casos que casi nadie se atreve a narrar. Para entender cómo comenzó todo, debemos retroceder 25 años hasta el verano de 1999 en una pequeña ciudad llamada Pelham, Alabama. Era el 5 de agosto de 1999, una zona tranquila, llena de pequeños negocios donde la gente empezaba su jornada esperando nada más que otro jueves cualquiera. Alan Eugene Miller tenía 34 años y trabajaba como conductor de entregas para Ferguson Enterprises, una empresa de suministros industriales. Cada mañana cargaba su camión, revisaba su ruta y salía a repartir. Todo parecía rutinario. Pero algo oscuro había comenzado a crecer en su mente desde hacía semanas. Miller creía que algunos compañeros estaban hablando a sus espaldas, difundiendo rumores sobre su vida personal. Esos pensamientos lo consumían. Cada mirada, cada risa en la oficina la sentía como una burla dirigida hacia él. La paranoia empezó a dominarlo, transformando un simple día de trabajo en el inicio de una tragedia. Aquella mañana de jueves parecía igual a todas, pero para Miller nada era normal. En su cabeza la desconfianza había reemplazado la razón, y mientras se preparaba para salir a repartir, una decisión empezó a formarse dentro de él, una que cambiaría su vida, y la de 3 personas más, para siempre. Alrededor del mediodía, Alan Miller tomó una decisión que ya no tendría marcha atrás. Subió a su camioneta, sacó una pistola que había guardado por semanas y condujo hasta una distribuidora de aire acondicionado donde 2 de sus compañeros estaban haciendo entregas, Lee Holbrooks y Christopher Yancey. Cuando lo vieron llegar, probablemente pensaron que solo venía a saludar, un rostro familiar de la empresa. Pero en cuestión de segundos, la normalidad se rompió. Miller se acercó sin decir una palabra y abrió fuego. Holbrooks, de 32 años, recibió 6 disparos. Yancey, de solo 28, 3. Ninguno tuvo tiempo de reaccionar, ni siquiera de entender qué estaba ocurriendo. Cuando los cuerpos cayeron al suelo, Miller volvió tranquilamente a su camioneta y se marchó. Pero no había terminado. Condujo unos 8 kilómetros hasta otro negocio, un lugar donde había trabajado años atrás. Allí buscaba a su antiguo supervisor, Terry Jarvis. Jarvis tenía 39 años y había intentado ayudar a Miller en el pasado, ofreciéndole oportunidades cuando pocos lo hacían. Pero esa tarde, la gratitud no existía. Cuando lo encontró, Miller le disparó 5 veces. Así terminó la vida de un hombre que alguna vez creyó en él. 3 hombres muertos, 14 disparos. Todo por rumores que quizás nunca existieron fuera de la mente cada vez más paranoica de Alan Eugene Miller. Después de los asesinatos, Miller huyó rápidamente del lugar, pero su escape no duró mucho. En cuestión de minutos, las líneas de emergencia del 911 comenzaron a saturarse con llamadas desesperadas. Había 3 escenas de crimen, 3 hombres muertos y un asesino armado circulando por la ciudad. La policía de Pelham lanzó una persecución inmediata, difundiendo su descripción y la de su vehículo por todo el condado de Jefferson. Miller condujo sin rumbo, intentando escapar de una realidad que ya no podía revertir. Los oficiales lo localizaron pocas horas después, conduciendo de forma errática por una autopista de Alabama. Lo que debía ser una simple detención de tráfico se transformó en un arresto violento. Cuando los agentes intentaron detenerlo, Miller se resistió con una fuerza descomunal, gritando y forcejeando como un hombre que ya no tenía nada que perder.
La lucha fue caótica. 4 agentes tuvieron que intervenir para reducirlo, y fue necesario usar 4 juegos de esposas diferentes para inmovilizarlo completamente. Aquel detalle más adelante se mencionaría como una muestra clara del estado mental en el que se encontraba, fuera de control, consumido por la paranoia y la ira. Mientras tanto, la noticia del triple asesinato se expandía por toda la comunidad empresarial de Pelham. Compañeros, clientes y vecinos no podían creerlo. El conductor tranquilo y callado, el hombre que cada mañana saludaba con una sonrisa, ahora era señalado como el responsable de una matanza a sangre fría. El impacto fue inmediato. Muchos se preguntaban cómo alguien aparentemente tan normal había podido transformarse en un asesino sin piedad. La ciudad entera quedó paralizada por el miedo y la incredulidad. Pero para la policía, el caso apenas comenzaba. Ahora tenían que descubrir qué había llevado a Alan Eugene Miller a cometer uno de los crímenes más inexplicables de la historia reciente de Alabama. El juicio de Alan Eugene Miller comenzó en el año 2000 y desde el primer día la fiscalía presentó lo que parecía un caso imposible de refutar. 3 hombres muertos, 14 disparos y un acusado arrestado pocas horas después del crimen. Los fiscales afirmaron que se trataba de un asesinato premeditado. Miller se había armado, había conducido hasta 2 lugares diferentes y había ejecutado a sus víctimas de manera deliberada. La defensa, sin embargo, presentó una historia muy distinta. Trajeron psiquiatras que aseguraron que Miller padecía una enfermedad mental severa. Según su testimonio, no era un asesino frío, sino un hombre profundamente perturbado cuya percepción de la realidad se había distorsionado durante meses. Los expertos explicaron que sufría de delirios paranoicos y creía sinceramente que sus compañeros conspiraban en su contra, inventando rumores sobre su vida privada. El supuesto motivo, cuando finalmente salió a la luz, fue tan trágico como absurdo. Miller estaba convencido de que sus compañeros de trabajo estaban difundiendo rumores sobre su orientación sexual. Nadie pudo confirmar si esos rumores existían realmente o si eran producto de su mente deteriorada, pero para él eran completamente reales. La defensa describió a un hombre consumido por el miedo, incapaz de distinguir entre amenazas imaginarias y verdaderas. Durante las audiencias, su comportamiento fue analizado minuciosamente. A veces parecía ausente, desconectado de lo que ocurría a su alrededor, como si no comprendiera que su vida dependía de esas palabras. Los observadores notaron su mirada vacía, su falta de emoción, su expresión plana. Era como si ya no quedara nada detrás de sus ojos. La fiscalía respondió con fuerza. Argumentaron que los problemas mentales no podían justificar una ejecución triple planificada paso a paso. Miller había tomado decisiones conscientes: elegir el arma, conducir hasta los lugares exactos y disparar sin piedad. Eso, insistían, era intención clara, no locura. Después de días de testimonio y deliberación, el jurado regresó con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. El mismo jurado recomendó la pena de muerte, considerando que las circunstancias agravantes, los múltiples asesinatos, la planificación, la falta de remordimiento, pesaban mucho más que cualquier factor atenuante. El juez estuvo de acuerdo. Alan Eugene Miller fue sentenciado a morir. En ese momento la sala quedó en silencio. Algunos miembros de las familias de las víctimas lloraban, otros permanecían inmóviles, mirando al hombre que había cambiado sus vidas para siempre. Miller no mostró reacción alguna, ni una lágrima, ni una palabra. Solo el mismo rostro vacío que había mantenido desde el primer día del juicio. Cuando el juez pronunció la sentencia de muerte, la sala quedó envuelta en un silencio pesado. El juez habló con voz firme, citando la naturaleza atroz de los crímenes. 3 asesinatos cometidos de manera calculada en 2 lugares distintos. Las circunstancias agravantes, la planificación, la ejecución múltiple y la falta de remordimiento superaban ampliamente cualquier argumento basado en su salud mental. Los familiares de las víctimas tomaron la palabra para dar sus declaraciones de impacto. Las palabras eran duras, cargadas de dolor y rabia contenida. La familia de Lee Holbrooks habló de un padre y esposo que nunca volvería a casa, de un hombre trabajador que solo había salido a cumplir con su turno y terminó muriendo sin entender por qué.
Los seres queridos de Christopher Yancey lloraron por un joven de 28 años, con toda una vida por delante, sueños que nunca podría cumplir y una familia que nunca superaría la pérdida. La familia de Terry Jarvis recordó a un jefe amable, un hombre que había intentado ayudar a Miller cuando más lo necesitaba, sin imaginar que esa misma compasión le costaría la vida. Cada testimonio parecía una herida abierta. Había lágrimas, rabia, silencio. Algunos miraban directamente a Miller, buscando una señal, un gesto, algo que indicara arrepentimiento. Pero él permaneció inmóvil, con la misma expresión vacía que había mostrado durante todo el juicio. Ni un movimiento, ni una palabra, ni una lágrima. Pocos días después de la sentencia, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad en Atmore, Alabama, al corredor de la muerte del Holman Correctional Facility. Allí pasaría los siguientes 24 años de su vida, esperando el día en que el Estado ejecutaría la decisión del tribunal. Alan Eugene Miller fue trasladado al corredor de la muerte en la prisión de Holman, en Atmore, Alabama, donde pasaría casi un cuarto de siglo esperando su ejecución. La vida allí seguía una rutina estricta. Los prisioneros pasaban 23 horas al día encerrados en sus celdas, con una hora para recreación en un pequeño patio de concreto, rodeado de rejas. Sus comidas llegaban por una ranura en la puerta y los baños y duchas se realizaban bajo estricta supervisión. La existencia era monótona, fría y predecible, marcada por el sonido metálico de las puertas y la sensación constante de estar esperando la muerte. Con el tiempo, Miller se adaptó a esa rutina. Comenzó a participar en los pocos programas educativos disponibles, escribía cartas y pasaba horas leyendo o mirando televisión en su celda. Su mundo se redujo a 4 paredes de concreto, una cama metálica y una pequeña pantalla. Aún así, fue allí donde, por primera vez, recibió atención psiquiátrica constante. Los médicos de la prisión lo evaluaban periódicamente y le recetaban medicamentos para controlar sus delirios paranoicos. Era el tratamiento que nunca había recibido en libertad, pero que ahora se había vuelto indispensable para mantenerlo funcional. Quienes lo conocieron durante sus años en prisión notaron un cambio gradual. Las crisis de paranoia que lo habían llevado al crimen comenzaron a estabilizarse. Ya no hablaba de conspiraciones ni mostraba la misma ira. Se volvió más callado, más introspectivo. Aún así, nunca admitió su culpabilidad. Seguía afirmando que no había hecho nada malo, repitiendo una y otra vez que todo había sido un error. Las visitas eran raras y breves. Solo podía ver a los demás a través de un cristal grueso, comunicándose por un teléfono. Algunos guardias decían que parecía resignado, otros que vivía en una especie de desconexión permanente, como si no comprendiera completamente lo que lo esperaba. Durante esos años, sus abogados continuaron luchando. Presentaron apelaciones en los tribunales estatales de Alabama, alegando que su enfermedad mental debía impedir su ejecución. Cuando esas apelaciones fracasaron, llevaron el caso a la justicia federal. Argumentaron que ejecutar a una persona con trastornos mentales severos violaba la 8ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe castigos crueles e inusuales. También cuestionaron su competencia mental, insistiendo en que sus delirios le impedían comprender el castigo que enfrentaba. Con el paso del tiempo, los abogados cambiaron, los jueces también, pero el resultado fue siempre el mismo. Los tribunales determinaron que Miller entendía la relación entre sus crímenes y su castigo, y por lo tanto, era legalmente competente para ser ejecutado. Así, año tras año, apelación tras apelación, su destino permanecía inalterado. A medida que se acercaba el año 2024, el margen de acción se reducía. Sus últimos recursos ya casi se habían agotado. Lo único que quedaba era decidir cómo se llevaría a cabo su ejecución. Y ese detalle lo convertiría, una vez más, en parte de la historia. La primera fecha de ejecución de Alan Eugene Miller llegó el 22 de septiembre de 2022. La prisión estaba preparada para aplicar el método tradicional de inyección letal, el mismo que Alabama había usado durante décadas. Miller fue llevado a la sala de ejecución y colocado sobre la camilla. Los funcionarios comenzaron a buscar las venas adecuadas para insertar las líneas intravenosas que transportarían los fármacos letales. Pero algo salió terriblemente mal.
El equipo médico no pudo encontrar una vena funcional. Intentaron una y otra vez, clavándole agujas en brazos, manos y piernas, mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche, el límite legal que obligaba a suspender el procedimiento. Según una demanda posterior presentada por sus abogados, los funcionarios lo mantuvieron atado en posición invertida durante casi 20 minutos, con sangre corriendo por los puntos de punción. El ambiente era caótico. Algunos testigos describieron la escena como confusa y perturbadora, un ejemplo doloroso de cómo incluso la muerte puede salir mal. A pocos minutos de alcanzar la medianoche, las autoridades decidieron cancelar la ejecución. No lograron establecer el acceso intravenoso necesario y, por ley, estaban obligados a detener el proceso. Aquella noche, Miller fue devuelto a su celda, cubierto de marcas y con una expresión perdida. Lo que debía ser el final de su historia se transformó en otro capítulo de sufrimiento. En los meses siguientes, sus abogados presentaron una demanda federal, argumentando que había sido sometido a un trato cruel e inhumano. La experiencia, decían, lo había dejado traumatizado tanto física como psicológicamente. En noviembre de 2022, tras una serie de revisiones y nuevos recursos, el estado de Alabama tomó una decisión sin precedentes. Abandonaría el uso de la inyección letal en su caso y recurriría a un método nuevo, apenas autorizado, la hipoxia por nitrógeno. El cambio convirtió a Miller en el segundo condenado en la historia moderna de Estados Unidos en ser ejecutado mediante ese procedimiento experimental. Un método que prometía una muerte rápida y sin dolor, pero que muchos expertos calificaban como incierto, arriesgado y potencialmente cruel. El 24 de febrero de 2024 amaneció frío en Alabama. En la prisión de Holman, todo estaba preparado para una de las ejecuciones más comentadas de los últimos años. Después de décadas de apelaciones y retrasos, ya no quedaba ningún recurso legal. El Estado estaba decidido a cumplir la sentencia. Aquel día, Alan Eugene Miller pasó sus últimas horas en una celda separada, bajo vigilancia constante. Hizo sus llamadas finales a familiares y conversó brevemente con su consejero espiritual. No hubo lágrimas ni largos discursos, solo silencios cargados de resignación. Para su última comida pidió algo sencillo: una hamburguesa con bistec, una papa al horno y papas fritas. No pidió postre ni café, ni ningún símbolo especial. Era una cena común, casi trivial, como si quisiera aferrarse a un recuerdo normal antes del final. Al caer la tarde, fue trasladado a la cámara de ejecución. Los testigos, incluidos miembros de la prensa y familiares de las víctimas, ocuparon sus lugares detrás del vidrio. Para ellos, habían pasado 25 años esperando este momento. Miller fue colocado sobre la camilla, la misma en la que, 2 años antes, el intento de inyección letal había fracasado. Esta vez, en lugar de agujas, le colocaron una máscara ajustada al rostro. Dentro de ella respiraría el gas que acabaría con su vida. Cuando el funcionario le preguntó si deseaba decir unas últimas palabras, Miller respondió con voz firme: "I didn't do anything to be in here". No hice nada para estar aquí. Fue su última declaración. No pidió perdón, no expresó arrepentimiento. Mantuvo su inocencia hasta el final. Minutos después, el gas comenzó a fluir. Los testigos observaron cómo su cuerpo se estremecía violentamente durante casi 2 minutos. Luego vinieron los jadeos, intermitentes y cada vez más débiles. La escena fue difícil de presenciar, incluso para quienes creían que la justicia finalmente se cumplía. A las 6:38 de la tarde, Alan Eugene Miller fue declarado muerto. Se convirtió en la segunda persona en la historia ejecutada mediante hipoxia por nitrógeno, un experimento letal que marcaría un nuevo y oscuro capítulo en la historia de la pena de muerte en Estados Unidos.